Sus microfonitos, por favor. Entonces, un producto elemental se considera como un producto o multiplicación de elementos, porque estamos hablando de matrices. El determinante se aplica a matrices. Entonces, es el producto o multiplicación de elementos de diferentes filas y columnas, de diferentes filas y columnas. Ese es un producto elemental. Entonces, la característica es que yo multiplique elementos, pero de diferentes filas y columnas. ¿Ya? No es cualquier cosa. Entonces, y hay otro concepto. Bueno, a ver, veamos primerito. Vamos a ver, para reforzar el criterio. Tenemos una matriz de 2 por 2 que sea A1, 1, 1, A1, 1. ¿Este qué elemento será? ¿El otro? A1, 2. A1, 2, dice. A1, 2. Este otro será A2, 1. Y este último A2, 2. Entonces es una matriz, cualquiera. Ahora, ¿cuál sería el producto elemental de esta matriz aplicando este criterio, este concepto, esta teoría conceptual? ¿Cuál sería? Sería que el A11, ¿con quién tendría que multiplicarse? Esa es la pregunta. Con el A22. Con el A22. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la teoría. El A11 pertenece a la misma fila del A12, por lo tanto no puede multiplicarse. El A11 pertenece a la misma columna del A21, por lo tanto no puede multiplicarse. El único diferente en fila y columna es el A22. ¿No? Entonces, eso. Y así podemos ver otros ejemplos. A ver, veamos otro ejemplito. Aquí. Otro ejemplito puede ser el A21. ¿Con quién tendría que multiplicarse? Con A1, 2, dice. A21 tendría que multiplicarse con el A12, correcto. ¿No? Perfectamente, muy bien. Ahora, podemos hablar lo siguiente. El total de productos elementales de una matriz n por n es igual al total de permutaciones de sus elementos. Matemáticamente resulta
que el total de productos elementales es igual a n factorial. Ahora no sé si habrá el simbolito factorial. Ahora sí, no sé de dónde lo sacaré al símbolo. A ver aquí. Puedo hacer lo siguiente, a ver si podré. Ahí está, n factorial. Listo. Es un signo de admiración, ¿no? El factorial. Entonces, este es una formulita que me va a ayudar a calcular el total de elementos. Entonces, aquí, ¿cuánto vale n? Hagamos una pruebita. N igual a ¿cuánto es en este ejemplo? N igual a ¿cuánto en el ejemplo de la matriz? 2. 2. 2. Hay que saber la dimensión. 2. Es de 2 por 2 la matriz. Por lo tanto, n vale 2. Entonces, n factorial será igual a 2 factorial. ¿Y cuánto vale 2 factorial? Pueden hacer en calculadora, pueden hacer a pulso. N2 factorial quiere decir multiplicar 1 por 2. Y 1 por 2 es 2. Y listo. Y ahí están las dos. Los dos productos elementales, ¿no? Entonces, fíjense, necesito lo más. Pero hay un otro criterio ampliado del producto elemental. Productos elementales con signo. Eso sí vamos a utilizar en nuestro cálculo de determinantes. Ahora, como hay diferentes teorías, las cuales con el transcurso de la materia vamos a ir desarrollando. Hay diferentes teorías. Entonces, como hay diferentes teorías, vamos a hablar de una, porque estamos empezando la materia. Luego ya veremos si es que amerita utilizar otras teorías. Pero por el momento vamos a utilizar una básica. ¿Ya? ¿Y qué dice? Un producto elemental es positivo, ¿qué quiere decir? Que es masista, ¿no? Más cuando la permutación es par. Cuando la permutación es par. Y será negativo menos cuando la permutación es impar. ¿Está claro la idea? Sí, Lisa. Sí, sí, está claro. Está claro. Ya. Ahora, mi pregunta es que les hago a ustedes, como todo está claro, entonces ahora tienen que decirme. ¿Cuándo la permutación es par? Es mi pregunta. Porque ustedes me dijeron que está claro. Entonces, aquí yo digo, el producto elemental es positivo cuando la permutación es par y es negativo cuando es impar. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿cuándo una permutación es par o impar?
Entonces tendría que responder, porque si no sé qué es permutación par y qué es permutación impar, mucho menos voy a saber los signos de estos productos elementales. Ustedes me dieron que todo estaba claro. Bien. Si todo está claro, entonces quiere decir que saben cuándo la permutación es par y cuándo la permutación es impar. Esa es la pregunta que les transmito a ustedes. Vayan pensando. Piensen, por favor. Dice, es par cuando se puede expresar con números pares de transposiciones. Nos dejó. Y puede ser, dicen de que cuando es impar es cuando hay un número impar de sus transposiciones. ¿Sería así? Ay, no. Ya, me decía usted que es par cuando, Profe, voy a salir a enviar el examen. Se va a apagar mi cámara. cuando, Cuando el producto está expresado por un número par. De transposiciones. pero ustedes me dicen cuando el producto sea par. Yo me imagino este ejemplo, -2 por 1. Entonces ustedes dirán, ah, esto es negativo, -2. Eso es lo que yo entiendo, lo que me acaban de decir. Cuando el producto es negativo, va a ser impar, y cuando el producto es positivo, va a ser par. ¿Cuándo sería positivo? Si multiplicaría -5 por -2. Entonces el resultado va a ser 10, positivo. Entonces para ustedes esto es una permutación impar, porque es negativo, y esto es una permutación par, según lo que yo he entendido. Ahora no sé si estoy mal yo en la interpretación de lo que ustedes hablaron. A ver, pregunto. Parece que no me escucharon, pregunto. Es lo que esto he entendido yo de ustedes, lo que me hablaron. Ahora, ¿eso es verdad? ¿No es verdad? ¿He entendido mal? No sé, porque ustedes me lo dijeron literal. Yo esa literatura la estoy colocando como un ejemplo para que todos puedan ver. No sé, pero puede ser, por eso les digo que estoy equivocado. Por eso ustedes aclárenme los que han opinado con respecto de esta temática.
A ver, hablen, por favor, porque si no nos vamos a quedar aquí en este concepto. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Quiénes han opinado de esa manera? Entonces, hablen. A ver, por favor, estoy hablando con los alumnos de álgebra. ¿Quién ha vertido opiniones acerca del concepto de permutación par e impar? Pregunto, si esto, lo que ustedes han vertido en forma literal, se refleja en los ejemplos que he dado. Listen, ¿no sería que como resultado de ese producto, bueno, de la multiplicación, se define si es par o impar? Pero por eso le digo, a ver, nos ubicaremos, no estamos mal, nos ubicaremos. Estos ejemplos yo puse en base a la teoría que ustedes me han dado, lo que acaba de hablar su compañero. Ahora, lo que quiero saber, ustedes están hablando, ustedes saben lo que hablan. Entonces, lo que quiero saber yo, si estos ejemplos que he puesto aquí se reflejan en la teoría que ustedes sustentan. Lo que dijo su compañero, que el producto, si sale negativo, la permutación va a ser impar. Si el producto, si sale positivo, la permutación va a ser par. Eso es así, así es como ustedes pensaron, así es como ustedes mentalmente redactaron el concepto. Esa es mi interrogante, no sé si estoy entendiendo bien lo que ustedes en palabras me lo han dicho y yo quiero reflejarles con un ejemplo. Eso es lo que quiero saber. Y eso les pregunto. Muchos, ha habido compañeras que han opinado, acaba de opinar un compañero, y yo quiero saber si lo que ustedes me han dicho en forma literal, yo en el ejemplo lo estoy captando de ese modo, o estoy captando otra cosa. Ese es el objeto de la pregunta. Estamos ya como 15 minutos debatiendo este tema y no salimos de aquí. ¿Por qué? Porque se callan. Por eso es que cómo quieren que les considere participación si no participan. De una cosa muy sencillita, de lo que ustedes hablan. Sigo esperando. Si no hablan, nos vamos a quedar ahí y total, el perjuicio es para ustedes, ¿no? No es para mí. ¿Y quiénes tienen opinión en decir? Son los que opinaron, pues, los que hablaron. Las personas que hablaron me dijeron, esto es par, esto es impar. Ahora, yo en el ejemplo les he puesto. Para mí, según su teoría, es impar y es par. Ahora, ¿eso está bien? ¿No está bien? ¿Qué es lo que pasa? Y me he vuelto a pensar. Listen, yo tengo otro concepto sobre cuándo una permutación es par o impar. A ver, deme el concepto. Se dice que una permutación es par cuando el número total de inversiones es un número par, y cuando el número total de inversiones es un número impar, es cuando una permutación es impar. Ya. ¿Quién habló? ¿Cuál es su nombre? Mendoza, David Mendoza. David Mendoza. Ya, muy bien. Su compañero David Mendoza, por ejemplo, lo que hizo es investigar en el internet, o no sé en dónde habrá investigado, pues no lo estoy viendo, pero ha sacado un concepto. Ha sacado un concepto. Como que cualquiera de ustedes también puede sacar otro concepto, como el que yo estoy poniendo el ejemplo. ¿No? No hay problema. Pueden sacar los ejemplos que quieran, los conceptos que quieran.
Y justamente eso se trata. Cuando uno no sabe, tiene que buscar. Cuando uno no sabe, tiene que buscar información. Y eso es lo que hizo su compañero. Buscó la información y eso es lo correcto. Ahora, yo puedo tener un concepto sin buscar la información. Puedo. Pero puede ser que ese concepto sea correcto o sea incorrecto. Pero eso tampoco es dramático si me equivoco. Me equivoco, no hay problema. El concepto que yo había puesto en el ejemplo no es el correcto. El concepto es el que me acaba de dar David. Cuando una permutación es par. Es par cuando el número total de inversiones es un número par. ¿Listo? Y ayer, la clase anterior hablamos de inversiones. Y será impar, bueno, le aumentaremos el in. El in. ¿Listo? Ese es el concepto. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de de permutaciones par e impar, ¿no? Ese es el concepto. Básicamente ese es el concepto. ¿Ya? Entonces no hay problema. Ustedes justamente cuando yo pregunto. Profe, ya se lo envió el examen. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Ya? Ya. Entonces ahora daremos un ejemplito para reforzar. Enviemos un ejemplito para reforzar ¿no? El concepto. Pero eso es lo que tienen que hacer. Yo puedo tener un concepto, ¿qué les digo? Puedo tener un concepto propio, pero muchas veces puede estar errado, pero no importa. Lo manifiesto. Si está errado, lo corrijo. ¿Cómo? Buscando alguna información más referida a la temática, ¿no? Eso no hay drama. Eso, uno hace eso. No hay el por qué uno decir no sé y bueno, me tengo que quedar frustrado. No sé, pues. No es delito no saber. El delito es conformarse que yo no sé. ¿No? Entonces, haremos el ejemplito. Pero aprovechemos esto, ¿no? Aprovechemos este ejemplo. Lo vamos a copiar. Aquí sí. Ahí. ¿No? Entonces aprovechamos esa partecita. Ahora, si aprovechamos esta parte, diremos si el signo. Entonces, ahora, este es un producto y este es otro producto. Ahora, la pregunta es, según los conceptos. La pregunta es, según los conceptos. Este producto ¿tiene signo positivo o tiene signo negativo? Y este otro producto, ¿tiene signo positivo o tiene signo negativo? Entonces tendré que hacer caso a mi definición. Si la permutación es par, es positivo. Si la permutación es impar, es negativo. ¿Y cuándo es la permutación par? Cuando el número total de inversiones es un número par. E impar cuando
el número total de inversiones es un número impar. ¿Listo? Entonces, lo que tendré que analizar son las permutaciones ahora, que hay en este, ¿no? Las permutaciones. Entonces, y estas permutaciones, cuando en elementos, no son ahora elementos sueltos, son pares, porque 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 son pares de números, se llama permutación, permutaciones asociadas, se asocian números, ¿ya? A eso se llama denominación. Entonces, ahora la pregunta es eso. Entonces, yo lo que tengo que pensar es lo siguiente, ¿no? Cómo encontrar esas permutaciones. No sé si se capta la idea. Lisa, está apagado su micrófono. Bien. Ahora, entonces yo tengo que analizar los subíndices, los famosos IJ que decíamos en matrices. Y, por ejemplo, vale 1 y J vale 2. De esta primera, ¿no? Obviamente. Entonces nos ordenaremos, porque si no nos vamos a hacer un lío. Es el elemento que estoy yo analizando ahora. Entonces, I vale 1 y J vale 2. I es el primer en las filas y J son las columnas. Eso ya hemos visto en matriz. Entonces, ahora tengo que ver la permutación que existe. Sabemos nosotros ¿qué se llama? Sabemos calcular el número total de inversiones. Entonces, agarro este elemento. Esto lo puedo asociar como nosotros lo teníamos antes, ¿se acuerdan? Con ¿cómo hemos analizado? 1,2, ese seríamos. Y de aquí saco mi total de inversiones. Entonces, el número total de inversiones, aquí va a ser igual. ¿Me pueden dictar? Tienen en pantalla, trabajen, porque ya hemos visto la clase anterior. Entonces, no creo que sea tan complejo. Por favor, calculen, hagan su repasito y luego ya
¿Ya sacaron el número total de inversiones? Lisa, ¿no sería 0? No sé, pues esa es la pregunta. Usted me está respondiendo con otra pregunta. El 1 no es mayor que el 2. Y el número total de inversiones son los que sí son mayor. Correcto, Los sí. correcto. Muy bien. Es 0. ¿Y el 0 es par o impar? Rapidito. ¿El 0 es par o impar? Pregunto. En par, Lisa. El 0 se considera par. Y eso no saben, miren, ya en la universidad. El 0 se considera par. Por lo tanto, este producto es positivo. Ahora hagamos el mismo análisis, pero para este otro. Voy a copiar lo mismo para ver mis datitos. Aquí la I ahora ya no es 1, ahora es 2. Y la J es 1. Cuando son iguales no hay problema, coincide. Pero cuando se toma el primer elemento. Se hace referente al primer elemento. Aquí no hay problema porque coincidían. 1, 2, en ambos casos era 1, 2. Pero cuando son diferentes... El examen en la parte de práctico nomás, ¿verdad? Entonces es eso, ¿ya? Está apagado su micrófono, Lisa.
Hola. Hola, no se escucha. Está apagado el micrófono. Elisa. Dice. A ver, había estado con el audio apagado, no hable y hable y seguro que no me han escuchado nada. Bien, No volvamos le a... hice nada. Sí, dice. Le hemos hablado y nada. Y mi audio o mi microfonito también se desconectó. Bien, ahora ya. Entonces les decía que ustedes para hacer la permutación tienen que hacer en función al primer elemento. Entonces, I vale 2, J vale 1. Aquí siempre lo he hecho al primero. 1, 2, 1, 2. Aquí lo mismo también, ¿no? Entonces, 2, 1. Ahora el conjunto va a cambiar de orden. Se permuta. Ahora, ¿cuánto será el número total de inversiones? 1. 1, correcto. Juan. Y 1, sabemos, bien, ese que habla inglés, pero estamos en Bolivia, así es que español nomás. Es impar. Y listo. Y entonces ya sabemos que este producto es negativo. Este era positivo, resaltar, y esto era negativo. ¿Listo? Así de simple y sencillito el análisis, ¿no? Ya con el tiempo vamos a ir habituándonos, ¿ya? Sin hacer mucha teoría. Pero es bueno que ustedes conozcan. Entonces haremos algunos cálculos de los famosos determinantes, que al final se van a ir en la noticia y eso es facilito. Quizás ya lo han hecho, ya lo han hecho. En colegio también se lleva, ¿no? Determinantes. A ver, pondremos la orden. Calcular los siguientes determinantes. Listo. Entonces, número 1.
A ver, ¿cuál va a ser el determinante? Para calcular el determinante, ¿qué dato tengo que conocer? A ver si saben. Yo si quiero calcular un determinante, ¿qué dato tengo que conocer? A ver si saben. Hasta que vayan pensando, yo voy a escribir algo. Hasta que vayan pensando. ¿Nada? ¿Nadie? El símbolo de valor absoluto, Lice. No, no es esa la respuesta. Bien, con ese comentario teórico, vamos a ver, ya, no sabe. ¿Qué tengo que hacer? Hemos definido que el determinante es una operación matemática del álgebra lineal, básicamente. Aunque en álgebra elemental también lo hacemos, porque Baldor nos ha enseñado a calcular determinantes. Los métodos son los métodos Sazus y cofactores, que he hecho un comentario. Básicamente, hay otros también, pero los más utilizados son esos. Pero para que yo pueda calcular determinantes, el dato que tengo que conocer es, pues, la matriz. Si yo no conozco la matriz, no puedo calcular ningún determinante, porque hemos dicho que el determinante es una operación matemática aplicada a matrices. Y si yo no conozco la matriz, obviamente que no voy a poder calcular. Sino de qué cálculo voy a hacer. A mí me dicen, vaya a andar en bici. Me mandan a andar en bici. Y si no me dan la bici, ¿cómo voy a pretender ir en bici a andar, a caminar, a pasear? No puedo, ¿no? Entonces eso tengo que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, necesito, por favor, hay que tener sumo cuidado. Cosas elementales, básicas. Y eso lo hemos hablado en clases, ¿no? Bien, tenemos esta matriz A y nos piden calcular el determinante. Entonces yo diré, la notación es valor absoluto. Eso es la notación. El determinante de A será igual. Ahora, ¿cómo calculo un determinante? Un determinante se calcula mediante la resolución de productos elementales. Ese concepto voy a utilizar para resolver determinantes.
ese concepto voy a utilizar para resolver determinantes. Productos elementales. Entonces, haré caso de esto. Pero, en todos los casos, como aquí hablo de métodos, entonces vamos a aplicar el método de Sazus. Así se llama. Ahora, ¿en qué consiste el método de Sazus? El método consiste en multiplicar, diremos, multiplicar ¿qué vamos a multiplicar? El método consiste en multiplicar los elementos en forma diagonal. ¿Listo? Entonces yo tengo que ubicarme aquí en mi matriz pequeñita de 2 por 2. Y en matrices hemos hablado que hay una diagonal principal y hay una diagonal secundaria. Nos va a entrar a la práctica. Listo. Entonces yo tengo que el método de Sazus dice consiste en multiplicar los elementos en forma diagonal, los elementos de la matriz, diré. En forma diagonal. Diagonal quiere decir. Sí, dígame. Ya, sigamos. ¿No? En forma diagonal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería? Primero se multiplica, escribiré también. Se empieza por multiplicar hablemos en general, plural, las diagonales principales. ¿Cuáles son las diagonales principales? Que tienen la dirección hacia la derecha. Se empieza a multiplicar las diagonales principales. Este es el método. Siendo por definición, teniendo por definición signos positivos. Punto. Luego se completa la operación multiplicando las diagonales secundarias, ¿quiénes son? Cuya dirección hacia la izquierda. Teniendo por definición signos negativos. ¿Ya? Entonces, esta es la teoría del método de Sazus. ¿Ok?
que es el método que estamos aplicando. Ahora, última teoría. Es aplicable a matrices cuadradas de dimensiones menores o iguales a 3. En otras palabras, n por n tiene que ser menor o igual a 3. No puede ser mayor. ¿Se entiende eso? ¿Se aclara? ¿Se entiende? Si no entienden, bueno. Ya, entonces, ello es... ¿Está claro? ¿Se entiende? Dicen en las diagonales secundarias, no entendí bien esa parte. Es leer la teoría. No va a entender mucho porque todavía no hemos hecho ejemplo, ¿no? Pero bueno, la teoría dice, la operación que se hace, la siguiente operación es multiplicar las diagonales secundarias. Las diagonales secundarias son las que tienen dirección hacia la izquierda, teniendo por definición signos negativos. Ahora recién va a entender porque ahora vamos a entrar a la práctica. Entonces tenemos esta matriz. Lo que está de rojo es diagonal, se llama diagonal principal. ¿Por qué? Porque se dirige hacia la derecha. Fíjense la flechita. Y lo que está de azul, marcado de azul, se llama diagonal secundaria. Eso ya hemos hablado en teoría de matrices, pero ahora estoy volviendo a repetir. Aquí, como es de 2 por 2 la matriz, solamente hay una diagonal principal y una diagonal secundaria, nada más. Ahora, ¿qué dice el método? Que tengo que empezar a multiplicar las diagonales principales. Como ya he identificado quién es la diagonal principal, entonces empiezo a multiplicar. Y por definición, el signo es positivo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, a veces no se le entiende. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, porque eso es lo que a veces no se le entiende, quiere decir que por definición todas las diagonales principales tienen signo positivo. Todas las diagonales principales tienen signo positivo. Ahí. Y todas los productos o multiplicaciones de las diagonales secundarias tienen signo negativo. Eso quiere decir, por definición, las que van a la derecha, las principales, son positivas y las de la izquierda, que son las secundarias, son negativas. Por definición. ¿Entendido? Por definición.
Por eso a eso viene la teoría por definición. ¿Ya? Entonces, eso es importante captar la idea. Listo. Entonces, eso es por definición. A eso me refiero aquí cuando hablo por definición negativo y por definición positivo. Entonces, bajo ese criterio, empiezo a multiplicar. Primero, atiendan, primer ejemplo, atiendan. Multiplico los signos internos. Más 3 por más 6 es más 18. Por el más de la definición sigue siendo más 18. Ahora multiplico la diagonal secundaria. Más 8 más 8 por más 2 es más 16. Más 16 por el menos de la definición se convierte en menos 16. ¿Y cuánto vale el total del determinante? Realizo la operación aritmética y eso me sale 2 positivo, que ya puedo prescindir. Eso es todo. Cuando la matriz es de 2 por 2, es sencillito. Listo. No sé si tienen algo que comentar. No sé si tienen algo que comentar. Dicen, ¿puede volver a explicar en la última parte antes del ejercicio? Es que mi internet está mal y ahí se trancó. No le puedo entender bien. Explicar, a ver, entiéndame un poquito. ¿Vale? Esto es teoría. Sí, pero Esto digo, lo en la pueden parte leer ustedes, no hay problema. Esto lo pueden leer Ajá. 100.000 veces, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, N veces. Lo que me interesa ya es el ejemplo. Eso sí les voy a volver a explicar porque el ejemplo estoy aplicando esta teoría. Para entenderle esta teoría, para eso hice el ejemplo. Ahora voy a explicar el ejemplo. Entonces me dice que el método de Sarrus empiezo a multiplicar las diagonales principales. Como es una matriz de 2 por 2, hay una sola diagonal principal que está dirigida a la derecha, que está pintada de rojo ahora, y hay una sola diagonal secundaria que está dirigida a la izquierda y que está pintada de azul. Entonces, ¿qué dice el método? Que empiece a multiplicar la diagonal principal. Y por definición, esa diagonal principal tiene signo positivo. Entonces, ahora, empiezo a multiplicar la diagonal principal. El 3 con el 6, en otras palabras. Multiplico más 3 por más 6, eso me da más 18. Ese más 18 tengo que multiplicar por el signo de afuera, por definición, que es más. Más 18 multiplicado por más, me queda más 18. Ahí está. Más 18. Ahora, ¿de dónde sale este? Sale del producto de la diagonal secundaria. Hago el mismo procedimiento. Más 8 por más 2 es más 16. Pero ese más 16 multiplico por menos de la definición. Más 16 por menos será menos 16. Y finalmente debo hacer una resta aritmética o bien una suma algebraica, que la suma algebraica es una resta aritmética, consiguiendo que el determinante de la matriz A de 2 por 2 vale 2 unidades. Eso es todo. No sé si tienen alguna interrogante.
Ay, ya terminé. Dice, yo tengo una duda en lo que explicó en el ejemplo, por favor. Por ejemplo, en la matriz que usted nos acaba de dar el ejemplo, si fuera en tal caso menos 8 y fuera más 2 sería menos 16. Y como hay que multiplicarlo por el signo negativo sería positivo, ¿cierto? Es correcto. Bueno, Lisa, esa era mi pregunta. Dice, su micrófono Su está micrófono apagado. está apagado. Otra vez, Lisa. Sí, dice. Dice, licenciado, su micrófono está apagado. Ya. Entonces, eso es. Ahora daremos otro ejemplito para que no quede en la pendiente. A ver, vamos al 2. Ahora la matriz ya no es A, que sea B, por orden alfabético. Tenemos 4, 0. 2 menos 1. ¿Listo? Como es de 2 por 2, aplicamos la misma teoría y hemos repetido 2 veces el método y ya sabemos cuál es la definición, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ser segundo ejemplo, llevemos la teoría al segundo ejemplo. No hay problema. Porque sigue siendo la misma teoría. No es porque sea de 2 por 2. La teoría es para cualquier, aquí me dice hasta 3. De 2 y 3, ¿no? Entonces venimos, copiamos esto y cambiaremos los datos que necesitamos cambiar, porque el método no va a cambiar. Solo van a cambiar los números. Entonces, en vez de 18 será otra cosita. En vez de 16 será otra cosita. En vez del negativo será otra cosita y así sucesivamente. Entonces decimos, miren, más 4 por menos 1 es menos 4. Menos 4 por más es menos 4. 0 por algo, 0. El 0 no tiene signo, entonces ya no necesito anotar. Ni más 0, ni tampoco menos 0. Porque el signo no tiene, el 0 no tiene signo. Es neutro. Entonces directamente el resultado es 4 negativo. ¿Listo? El determinante puede ser un número positivo, puede ser un número negativo e inclusive puede ser 0. Pertenece a los reales, en otras palabras. Haremos otro ejemplito. Haremos otro ejemplito. Ya. A ver, veamos. Otro ejemplito por ahí. Muy simples los ejemplos. A ver, buscaremos otro. Inventemos. Copiamos esto. Creo que ya terminé mi examen.
Licenciado, su micrófono. Dice su micrófono. Dice su micrófono. Bien, vamos a inventarnos una... Hagamos ultimita de 2 por 2 y después vamos a hacer una de 3 por 3. Cambiamos aquí. A ver. Natalia, díctame un número. 8. Ya. Yo lo voy a poner menos 8. A ver. Si no, sigamos con Natalia. Ya, ¿qué otro número? 5. 5. Ya, aquí otro elemento. Menos 7. Menos 7, perfecto. Otro elemento. 3. 3, listo, correcto. Ahora pondremos, ya no es B, es C. Y ahora haremos rapidito, porque ya sabemos. Entonces, diremos C es igual. Menos 8 por más 3 es menos 24. Menos 24 por el más de afuera sigue siendo menos 24. Al otro lado. Más 7 por menos, perdón, más 5 por menos 7 es menos 35. Menos 35. Por el menos de afuera, ¿cuánto saldrá? Más 35. Más 35. Más 35. Correcto. Hago una simple resta o suma 11. algebraica y me da 11. ¿Y eso es todo? Sencillito. ¿No? Sigamos. Ahora haremos un cuarto ejemplo. Ahora pasaremos a un determinante de 3 por 3 para que sea más atractivo. Atractiva la clase, es muy aburridor. ¿No? Bastante aburridor. No, A ver, veamos. Con ustedes. Vamos a hacer, ¿ya? No hay necesidad de libros. Uno se puede inventar la matriz. Total, no pasa nada. Jimena. sí. Ya, dícteme los elementos de esta matriz de 3 por 3, por favor. Todos los reales puede ser. Negativos, positivos e inclusive 0. Ya, menos 4. Menos 4, ya. 3. Ya, vamos a ir por filas. 3. 6. ¿Cuánto? 6. 6, ya. Segunda fila. Menos 12. Menos 12. 10. 10. 1. 1. Perfecto. Tercera fila. 2. 2. Menos 3. Menos 3. Y 6. Igual. 6. 6 igual. Ya, listo. No hay problema. ¿Listo? Ahora debo aplicar el método de Sazos. Pero a diferencia de la matriz de 2 por 2, aquí hay una pequeña modificación. Aquí la matriz ya es de 3 por 3. ¿Es válido el método? Sí, porque hemos dicho que los n's tienen que ser menores o iguales a 3. Entonces, el método de Sazos es válido de 2 por 2 y de 3 por 3. Ahora bien, es válido, pero hay que hacer una pequeña modificación en el método. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver la teoría y dije diagonales principales, esta, le hemos puesto de rojo, me parece.
Y aquí, miren, hay otra diagonal principal, pero me falta elementos. Si ustedes se dan cuenta, el primer producto tiene 3 elementos y el segundo ya no tiene 3. A la macana. Lo mismo me pasa con la secundaria. El primero, obviamente, tiene 3. Pero el segundo, a la macana, me está faltando 1. ¿Sí o no? Entonces, ahí es que se hace la pequeña modificación. Entonces, ¿qué dice el método de Salford? Dice que para resolver determinantes de matrices de 3×3 se puede aumentar las 2 primeras filas o bien las 2 primeras columnas. Esa es la teoría. Entonces, esta matriz se llama, a veces llaman algunos matrices aumentadas, porque aumenta. Es cierto, aumenta. Entonces, le voy a eliminar el tamañito, ¿ya? Lo vamos a eliminar el tamaño para que no me estorbe en mi aumento. Ahí que sea así nomás. Ahora sí. Voy a hacer de las 2 formas, por primer ejemplo. Entonces voy a aumentar las 2 primeras filas. Entonces, filas tendré que aumentar abajo. Porque fila es abajo. Hacia abajo tengo que aumentar las 2 filas. Entonces vengo y aumentaré filas. Ahora sí, ¿cómo voy a hacer esto? Hay que pensarla. Insertar fila, le voy a decir. Ah, bien, funciona. Una fila y segunda fila. ¿Cuáles son las 2 filas? Las 2 primeras filas. En este caso será -4, 3, 6 y abajito será -12, 10 y 1. Ese es el aumento de las 2 primeras filas. Para que quede marcadito, como es primer ejemplo, lo voy a colocar una línea divisoria, vamos a decir. Así, ¿ya? Ahí estoy aumentando las 2 filas. Y ahora procedo a esta teoría, pues. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Macanas, ¿no? Ahora procedo a esta teoría. Entonces vengo, la teoría, miren, ahora se va a cumplir. Siempre empiezan por la diagonal principal, porque la cuadrada siempre tiene diagonal principal. Pero esa diagonal principal me genera otras diagonales principales, mire. Y como es de 3×3, va a tener 3 diagonales principales. Y como empiezo de la diagonal secundaria, como hace rato, esa diagonal secundaria original me generan otras diagonales secundarias. Ahí. Este parece que ahí sí lo vamos a coser. Ahí sí. Listo.
Ya sabemos que a la derecha son positivos por definición y a la izquierda son negativos. Eso me dice el método. Y si quiero mayor explicación de los signos, tendré que remitirme a estos famosos permutaciones par e impar. ¿Pero para qué? El método ya me dice directo. Entonces ahora procedo a multiplicar sin hacerme mucho lío. Multiplico. Digo, determinante, ya no es matriz, es determinante de X, será igual. Empiezo a multiplicar. Menos por más, cuando ya son 3, me conviene multiplicar primero signos. Menos por más es menos, por más es menos, por el más de afuera sigue siendo menos. Ahora, 4 por 10, 40. Por 6, 240. Ahora el otro, rojito. Menos por menos es más. Por más es más. Por el más de afuera sigue siendo más. 12 por 3 es 36. 36 por 6, 96 me parece. Ustedes con calculadora me ayudan, por favor. 36 por 6, 96. No, 216 parece, ¿no? 216. 216, hablando macanas. Contagioso. Ya, dice, más por más es más, por más es más. 2 por 3, 6. Listo. Ya están los rojitos, ya no los principales. Ahora los secundarios. Más por más es más, por más es más. Por el menos de afuera es menos. 10 por 6, 60. Por 2, 120. Segunda. Más por menos es menos. Menos por menos es más. Más por el menos de afuera, menos. 4 por 3, 12. La última. Más por más es más. Por menos es menos. Por el menos de afuera es más. 12 por 3 es 36 por 6 es 216. Y eso haciendo operaciones aritméticas o como quieran, algebraicas, ¿no? A mí me sale 66. No sé a ustedes cuánto les saldrá. Sí, le hice 66. Ya. Entonces, si se han dado cuenta, es la misma chola con diferente pollera. Porque el método es solamente con esta advertencia. ¿No? Con esa única advertencia. Que lo vamos a poner de rojito. Después, lo mismo. Creo que ya se concluyó la hora, ¿no? No sé si tienen algo que comentar, alguna duda. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Por mi parte sí se entendió, Licen. Ya. ¿Y los Se demás? comprendió, Lice. Por mí, de esta sí entendí. Esta sí se entendió. entendió porque sí. Del otro Del nada. anterior, el anterior me va a costar un poco, pero igual. Ya, tiene que revisar, antes de dejar pasar el tiempo, tiene que revisar toda la documentación para que no se pierda y siga acumulando vacíos, ¿no? Eso es importante. Sí, Lisa. Bien, entonces me parece que ya hemos concluido la clase y bueno, yo pasaré la documentación pertinente. Hasta luego, buenos días, cuidarse. Hasta luego, Lice. Que tenga buen día. Hasta luego, Lice. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta luego. Cuídense.